Las presiones en el canto. La presión en física es una fuerza que actúa en un área determinada perpendicular a ese área. Por ejemplo, si pensamos en la canilla de la cual sacamos agua, cuando nosotros abrimos, si hay un tanque grande o si hay alguna bomba que empuje el agua, puede venir mucha presión, o si hay poca agua o si la canilla toma agua de un tanque que está casi vacío, entonces la presión va a ser menor, la fuerza con la que sale el agua es menor. Si tomamos, por ejemplo, la manguera de un bombero, vamos a ver que la presión de agua es mucho mayor y el caudal de agua mucho mayor. Así que pensemos en la presión como esa fuerza que se genera en una dirección determinada. Y en el caso del canto, la presión que nos interesa son las presiones que pasan a través de la laringe, especialmente a través de la glotis. La glotis es el espacio de apertura en los pliegues vocales, el espacio que queda entre medio de los dos pliegues vocales cuando eso está abierto. Entonces, a nivel glótico tenemos distintos tipos de presiones. Una es la presión subglótica, lo dice el nombre, está por debajo de la glotis. Otra es la presión supraglótica, que está por arriba de la glotis. Otra es la presión intraglótica, que es la que está justo pasando por la glotis. Y después está la presión transglótica, que es la diferencia de presión entre la subglótica y la supraglótica. La presión subglótica, como dije, está por debajo de la glotis y va a depender del nivel de presión de salida del aire junto con el nivel de cierre glótico. Si nosotros cerramos más la glotis, por ejemplo en un sonido muy apretado, el espacio que le damos de salida a ese sonido es mucho menor. Si abrimos y hacemos un sonido aireado, la apertura glótica es mayor, entonces baja la presión subglótica. Pero también al mismo sonido yo puedo agregarle más presión, por ejemplo, empujar desde el abdominal, entonces hago que el sonido salga mucho más rápido. Y también cerrando la glotis, puedo empezar a empujar un poco más de aire y lo que voy a hacer es hacer vibrar las bandas ventriculares. Entonces esas presiones van a depender del punto de equilibrio entre cómo cierro yo la glotis y cuánta energía estoy expulsando a través de la respiración, y también va a depender de la impedancia generada por las vibraciones. Eso ahora lo voy a explicar, pero es importante entender que ahí necesitamos un equilibrio de presiones. Cuando hay un exceso de presión, lo que vamos a lograr generalmente es mayor fatiga vocal y molestias. Por eso es que no hay que exagerar con la salida del aire y sobre todo cuando la glotis está cerrada. Si yo tengo la glotis más abierta, puedo empujar bastante fuerte con el abdominal, empujar todo el aire de salida fuerte y no me va a pasar nada. ¿Por qué? Porque hay mucho espacio de salida, entonces todo el aire sale rápido. Pero si estoy generando mucho cierre y empujo el aire de golpe, voy a generar probablemente molestias. Por ejemplo, en una tos, lo que pasa es que los pliegues vocales se cierran de golpe y sale aire expulsado con mucha violencia. Por esa causa es que con 5 minutos de tos podemos llegar a quedar difónicos o afónicos, porque en la tos los pliegues vocales se están golpeando muy fuerte por la salida violenta del aire y un cierre muy apretado. Eso es lo que tenemos que evitar para cantar, apretar demasiado con una salida muy fuerte de aire. Puedo apretar mucho, sí, pero entonces regular el aire para que salga muy poquito. O puedo hacer un sonido mucho más suave y aireado, lo cual sí me va a consumir mucho más aire. O en un punto intermedio es donde encuentro la mayor eficiencia. Ahí tengo un equilibrio entre el aire de salida y el nivel de cierre de los pliegues vocales. Mientras más equilibrado esté todo eso, más eficiencia hay en la voz y se produce menos fatiga vocal. La presión supraglótica es la que está por arriba de la glotis en lo que sería la cavidad oral y faríngea, y esta presión va en la dirección opuesta a la subglótica. O sea, la subglótica va hacia afuera, o sea, desde los pulmones hacia afuera, y la supraglótica va hacia adentro, o sea, desde
la cavidad oral hacia adentro de la laringe. Esa presión supraglótica depende mucho del nivel de resonancia de la voz. Los sonidos que salen de la laringe van a resonar en el tracto vocal y esas resonancias, esos rebotes internos, generan esa presión supraglótica que se opone a la salida del aire en la presión subglótica. A estas resonancias también se le dicen impedancia. En electrónica la impedancia es una resistencia que se opone al paso de la corriente, entonces en el canto la impedancia tiene que ver con eso, con resonancias que están en oposición o que ponen una resistencia a la salida del aire en la voz. A mayor resonancia, mayor presión supraglótica, y para que haya eficiencia en la voz tiene que haber un equilibrio entre las dos presiones, la subglótica y la supraglótica. Por ejemplo, con un sonido muy aireado, lo que sucede es que no tengo mucha resonancia en la voz, entonces la presión supraglótica es muy baja, el aire se escapa muy rápido y se vuelve ineficiente la voz, me canso mucho más rápido. Si por el contrario hago un sonido muy apretado, acá tengo una presión supraglótica mucho más fuerte por la resonancia que se genera, pero también para vencer esa presión supraglótica necesito un mayor esfuerzo de la presión subglótica, o sea, hay que lograr vencer esa presión, lo cual también genera un esfuerzo extra. Cuando hay un sonido intermedio, ni muy apretado ni muy aireado, en ese caso hay un mejor equilibrio de presiones y la voz es mucho más eficiente. De todos modos, como la alta presión en realidad nos obliga a hacer un esfuerzo extra, son ejercicios muy buenos para lograr mayor desarrollo vocal, para lograr mayor tonicidad en la voz. Por eso los ejercicios que fortalecen la voz normalmente trabajan presiones altas, trabajan bastante la resonancia de la voz. Por ejemplo, cuando ejercitamos con la N, una M boca cerrada, también, por ejemplo, con una B, me puedo poner un dedo en la boca y hacer vibrar el dedo. En todos esos ejercicios, como la boca está bastante cerrada, muchas de las vibraciones quedan atrapadas adentro y genera mayor presión supraglótica, la cual se opone a la subglótica. También los ejercicios de trineo labio, trineo lengua, lo que buscan es ese equilibrio de presiones. A la diferencia que hay, la resta entre la presión subglótica y la supraglótica, se la llama presión transglótica, o sea, la presión que pasa a través de la glotis. Por supuesto, la subglótica siempre tiene que ser mayor que la supraglótica, porque si la presión supraglótica es mayor, entonces no hay sonido, porque el aire no puede salir. Cuando las dos presiones, subglótica y supraglótica, están en su punto justo, están en equilibrio, entonces la presión transglótica está en su valor más apropiado y eso es lo que genera la mayor eficiencia vocal, lo que hace que podamos cantar durante más tiempo sin tener fatiga vocal y sin tener molestias y sin tener problemas vocales. Love is fine, I live. Love is why I die. It's why